adicionando regulaciones a hechos punibles que ya estaban contemplados en el Código Penal. Esta ley aborda a tres objetivos, o esa es la mirada que tiene. Por una parte, prevenir y erradicar la violencia intrafamiliar de la sociedad como un objetivo general, y dos, como un objetivo ya radicado en los intervinientes del conflicto, con un objetivo de sancionar al ofensor y de dar protección a la víctima. Esos son los tres objetivos a los cuales apunta la normativa de esta ley. Específicamente a los intervinientes, sancionar al ofensor y proteger a la víctima, y un objetivo como sociedad, erradicar y prevenir la violencia intrafamiliar. ¿Cómo va a abordar esta ley esta temática de violencia intrafamiliar? Desde una doble mirada, como ya indicábamos. Una es la regulación que radica en la Judicatura de Familia y cuyo conocimiento lo tiene la Judicatura de Familia, y otra es la regulación que entrega su conocimiento a la Judicatura Penal, a través de la creación de delitos, ¿no es cierto?, como también a través de la regulación de otros delitos ya existentes, pero ahora desde una mirada de estos objetivos, que son proteger, ¿no es cierto?, a la víctima, erradicar la violencia, y ahí surgen, ¿no es cierto?, una serie de normas que tanto modifican la responsabilidad penal, facultan a la Judicatura Penal a dar medidas cautelares, miradas, ¿no es cierto?, que son normas que vienen desde esta ley a modificar el estatuto penal justamente para que atienda a estos objetivos que son propios de la violencia intrafamiliar. ¿Qué es la violencia intrafamiliar en sí? La ley nos indica, ¿no es cierto?, que es todo maltrato que afecta la vida o la integridad física o psíquica de quien tiene o ha tenido con uno la calidad de cónyuge, ¿no es cierto?, o una relación de convivencia. O bien, vínculo de parentesco, ya sea por consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta o en la línea colateral hasta el tercer grado inclusive, con el ofensor, con su cónyuge o con su actual conviviente. Cuando hablamos de estos parientes por consanguinidad o afinidad, para que se entienda, ¿no es cierto?, estamos hablando de, por ejemplo, cuando hablamos de parientes por consanguinidad, un padre con un hijo, eso además es en línea recta. Hermanos son parientes por consanguinidad, pero en línea colateral, van como hacia el lado. Y por afinidad es cuando yo me vinculo con los parientes de mi cónyuge, por ejemplo. También la ley habla de que hay violencia intrafamiliar cuando este maltrato ocurre entre los padres de un hijo en común, aun cuando entre ellos nunca haya existido convivencia, o cuando este maltrato se ejerce respecto de un menor de edad, de un adulto, y cualquiera de estos, el menor de edad, el discapacitado o el adulto mayor, ¿no es cierto?, está uno de los integrantes del grupo familiar. Todas estas son formas en que se da la violencia intrafamiliar, es decir, como se da entre este tipo de sujetos. Por lo tanto, nosotros podríamos decir que de acuerdo a ello, la violencia intrafamiliar está constituido por un maltrato, y este maltrato va a ser, ¿no es cierto?, puede ser físico, puede ser psicológico, y también hoy día algunos hablan de un maltrato económico. La verdad es que cuando hablamos de maltrato físico estamos pensando en golpes, en patadas, en empujones. Cuando hablamos de maltrato psicológico, descalificaciones varias, incluso puedan ser o no garabatos, comentarios denostativos, reiterativos, ¿no es cierto?, hacia alguien, constituir violencia psicológica, mirada desde el maltrato psicológico. Como les indicaba,
algunos que levantan un tercer tipo de maltrato también como forma en que se incurre con la violencia intrafamiliar, que es el maltrato económico. Es básicamente cuando, ¿no es cierto?, de alguna manera en esta relación que se da entre víctima y agresor, hay, ¿no es cierto?, un maltrato que se manifiesta básicamente a través del control económico que se quiere ejercer entre las partes. Este maltrato económico no aparece mencionado en definición que nos da la ley, pero en general no hay duda, y así lo han entendido también los tribunales, ¿no es cierto?, que aunque no aparezca mencionado en forma explícita, un maltrato económico es una forma también en que se despliega el maltrato psicológico y por lo tanto nunca ha existido cuestionamiento a que este maltrato económico también está considerado como una forma en que se puede incurrir en la violencia intrafamiliar. Está también esta violencia, este maltrato físico, psicológico, económico, se despliega en actos u omisiones. Y esto es importante que lo tengamos presente porque uno puede incurrir en violencia intrafamiliar no solamente cuando yo hago cosas, sino también cuando a veces no hago cosas. Y es importante tener esto último presente porque es una de las formas más usuales en que se da el maltrato frente a los adultos mayores, ¿ya? O frente a personas con discapacidad, donde a veces el maltrato no es que yo descalifico, no es que yo golpeo, sino es más bien la omisión frente a cosas que yo debiera o acciones que yo debiera hacer, ¿no es cierto?, frente al adulto mayor. Un adulto mayor en situación de abandono por parte del grupo familiar y de las personas de las cuales, ¿no es cierto?, depende, es una forma de maltrato y ahí probablemente no hay acciones positivas que yo hago, pero las omisiones de lo que yo no hago, perfectamente en el sentido de constituir una forma de maltrato. ¿Entre qué sujetos, como dijimos, se va a dar esta violencia o este maltrato? La violencia intrafamiliar no va a ser entre yo y cualquier vecino, ¿ya? La violencia intrafamiliar supone un maltrato que se da entre personas que tienen cierto tipo de relaciones y la ley ha dicho quiénes son. Ha dicho pueden ser entre cónyuges, entre excónyuges, entre convivientes, entre exconvivientes, entre parientes. Yo ya les indicaba, la norma hablaba de parientes por consanguinidad, por afinidad, en línea recta, en línea colateral, o sea, estamos hablando entre primos, entre hermanos, ¿no es cierto?, entre padre e hijo, entre nieto y abuelo, es decir, entre parientes en términos generales, sin perjuicio que hay algunos que están limitados o acotados. Entre padres de un hijo en común, aunque nunca hayan vivido juntos, y también, ¿no es cierto?, se puede ejercer cuando se ejerce respecto por alguien que tiene bajo su cuidado dependencia, ¿no es cierto?, algún adulto mayor, algún discapacitado o alguna persona menor de edad. Si se ejerce maltrato respecto de estas personas, también puede hablarse en ese caso de violencia intrafamiliar. Esta materia de violencia intrafamiliar, de acuerdo a la ley, se va a conocer o se puede conocer en la judicatura de familia y en la judicatura penal, ¿ya? En ambas judicaturas se puede conocer las temáticas de violencia intrafamiliar. En la judicatura de familia, la violencia que vamos a conocer en los tribunales de familia es todos los maltratos que se dan entre estas personas que mencionamos, ¿no es cierto?, que afecten la salud física o psicológica de ella, pero que no constituya delito. Es decir, si el tipo de maltrato responde a una figura penal, va a ser conocida en la judicatura penal. Todo lo demás que no sea configurativo de delito va a ser conocido como violencia intrafamiliar en los tribunales de familia.
¿Cómo se conoce en un tribunal de familia? En términos muy generales, si alguien quiere mayor precisión lo podemos abordar en las preguntas, pero en términos generales en los tribunales de familia la violencia intrafamiliar se va a conocer llegando ya a la denuncia. Es decir, la regla general es que el procedimiento de violencia intrafamiliar se va a iniciar con una denuncia. Y esta denuncia va a tener un proceso, ¿no es cierto? Esta denuncia va a dar origen a un juicio y este juicio se va a llevar adelante a través de audiencias, que en general son 3 tipos de audiencia, 2, una es la preliminar que le llaman, otra la preparatoria y la de juicio. No necesariamente se van a dar siempre las 3 audiencias, a veces vamos a otras veces vamos a tener las 3, otras veces solo una preparatoria y juicio. Pero en general se va a dar, esta denuncia va a dar origen a un juicio y este juicio se va a llevar adelante a través de audiencias. Y estas audiencias cada una persigue un objetivo diferente y se va a llegar a una sentencia que puede ser condenatoria, ¿no es cierto?, o absolutoria, es decir, condenar al autor, a la persona como autor de violencia intrafamiliar o absolverlo. Lo primero que debemos tener presente es que para este tipo de procedimientos en los tribunales de familia no se requiere abogado. Eso es importante que esté claro. No se requiere abogado ni para presentar la denuncia ni para el juicio. ¿Puedo yo presentarme sin abogado en la tramitación de un juicio de violencia intrafamiliar? Lo puedo hacer. Debo tener abogado en algunos casos. ¿Cuándo? Cuando, por ejemplo, la otra parte va con abogado, el tribunal, por un tema de igualdad, para que ninguna parte esté en desmedro de la otra, va a designarle abogado a la parte que no tiene. Pero es importante que nosotros tengamos claro que la necesidad de un abogado no surge para denunciar. Yo no necesito disponer de patrocinio de abogado para ir y hacer una denuncia por violencia intrafamiliar. Para ir a las audiencias tampoco necesito abogado. ¿Me van a designar abogado? Sí, puede que en algunos casos haya que designar abogado. Si el juicio sigue adelante, si la otra parte está con abogado, me van a designar abogado. ¿Qué abogado? Va a depender. Por ejemplo, las víctimas, generalmente hay centros de la mujer, están que dan asesoría jurídica, ¿no es cierto? No solo apoyo psicológico, orientación, sino también hay apoyo y asesoría jurídica a las víctimas. A la persona que está denunciada en calidad de agresor, de ofensor, probablemente, ¿no es cierto?, si hay que designarle abogado, se le designará algún abogado de clínica jurídica o de la Corporación de Asistencia Judicial. Es decir, no necesariamente la misma institución va a asesorar tanto a la víctima como el agresor, porque obviamente los perfiles son distintos y porque obviamente tampoco puede una misma persona estar asesorando a ambas partes. Pero lo importante que debe quedar de manifiesto es que la necesidad de abogado es algo que se evalúa por el tribunal, pero no como una exigencia para que la persona pueda denunciar, sino más bien como una garantía durante el juicio para que la persona no esté en una situación de desmedro frente a la otra parte, ¿ya? Por lo tanto, lo usual será que cuando se designa abogado es porque ya una de las partes concurrió con abogado. Estas audiencias a lo largo de las cuales se desarrolla el juicio persiguen objetivos diferentes, pero tienen su origen en una denuncia. Y es importante señalar que la denuncia la puede hacer cualquier persona. Es decir, primero, no necesita ser abogado ni tener abogado. Segundo, la puede hacer cualquier persona. No necesita ser la víctima, no necesita tener un vínculo de parentesco con la víctima, no necesita vivir con la víctima. Cualquier persona que tiene conocimiento de hechos que en su opinión
configuran, ¿no es cierto?, son reflejo de un maltrato hacia otra persona, ¿no es cierto?, puede denunciar por violencia intrafamiliar. Y la ley también establece que esa persona puede pedir, cuando es un tercero, no es la víctima, ¿no es cierto?, o incluso también en el caso de ella, mantener en reserva su identidad. Los terceros pueden pedir que se mantenga en reserva su identidad cuando han hecho la denuncia. Por ejemplo, un vecino va, denuncia una situación de violencia que hay en su sector, ¿no es cierto?, puede pedir que su identidad se mantenga bajo reserva. También la ley establece que en algunos casos hay instituciones que tienen la obligación de denunciar. Esto es, instituciones vinculadas al área de la salud y el área de la educación principalmente. ¿Dónde vamos a denunciar? Podemos denunciar en Carabineros o en Policía de Investigaciones. Hay un teléfono de orientación en Carabineros que es el 149. Podemos denunciar en el tribunal presencialmente. Yo puedo ir al tribunal sin necesidad de abogado y paso a una oficina donde puedo llenar un formulario y hacer mi denuncia por violencia intrafamiliar, e inmediatamente voy a pasar una audiencia preliminar con un juez, ¿no es cierto?, para que evalúe mi denuncia y evalúe las medidas de protección que puedo necesitar. Hoy, por la contingencia que existe en las cuarentenas, ¿no es cierto?, también se ha habilitado una plataforma. Sabemos que hoy día ha existido un incremento importante de la violencia intrafamiliar. Vivir, ¿no es cierto?, cuando hay conflictos de violencia intrafamiliar, estamos hablando en general de círculos o ciclos de violencia que a veces se pueden ir llevando, que a veces las personas los tratan de ir llevando porque existe la posibilidad de salir, de no estar permanentemente con el ofensor o la ofensora, ¿no es cierto? Pero en estas situaciones de contingencia como la que se está atravesando, claramente esa situación se hace mucho más difícil y por eso se ha habilitado una plataforma donde hay sistemas de correo electrónico en el Centro de Asuntos de Atención de la Familia, en los tribunales, para que las personas puedan consultar. Hay un sistema a través de la aplicación Zoom, por la cual las personas pueden consultar y pueden recibir atención por videoconferencia. También el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género habilitó fonos de orientación y también de denuncia y un chat web, ¿no es cierto? Y por lo tanto, en esta etapa excepcional que se está viviendo, se han habilitado plataformas más idóneas para poder efectuar estas denuncias que las que tradicionalmente operan, que son concurrir a Carabineros o concurrir al tribunal. En estas audiencias que van la denuncia, una vez que llega al tribunal, va a dar paso a este juicio y este juicio se va a llevar a cabo a través de audiencias. La primera va a ser la preliminar en el evento que yo fui al tribunal a hacer la denuncia. Voy a pasar inmediatamente a una audiencia con un magistrado, es decir, cuando yo hice la denuncia presencialmente en el tribunal, paso a una audiencia preliminar que se llama, que tiene básicamente como objetivo escuchar a la víctima, ¿no es cierto?, y evaluar las medidas cautelares que se le pueden decretar. Luego de esta audiencia, ¿no es cierto?, o bien cuando no hice la denuncia en el tribunal, sino a través de Carabineros, pueden ser citadas las partes a una audiencia preparatoria que se llama, que es en el fondo una audiencia en la cual se cita a ambas partes, a la víctima y al agresor, o a la supuesta víctima y al supuesto agresor, ¿no es cierto?, para escuchar las versiones de ambos, para evaluar el conflicto que genera, el conflicto que se lleva al tribunal, ¿no es cierto?, el procedimiento, si este juicio va a seguir adelante, ver las pruebas que las partes quieren ofrecer, evaluar también medidas cautelares. Y si este juicio sigue adelante, las partes ofrecen pruebas, ¿no es cierto?, se va a hacer una audiencia de juicio donde se van a recibir las pruebas para los efectos de que se proceda a dictar sentencia. Durante todas las etapas de este juicio, desde la denuncia, no solo la que se hace en el tribunal, desde la denuncia que se hace en
Carabineros también, es decir, no solo cuando yo voy al tribunal, sino cuando yo llamo a Carabineros, voy a la comisaría o voy a Policía de Investigaciones a hacer la denuncia, desde ese mismo momento el tribunal tiene la facultad, ¿no es cierto?, de decretar medidas cautelares. Por lo tanto, las medidas cautelares son medidas que el tribunal adopta para dar protección a la víctima, al grupo familiar, ¿no es cierto? Y se van a decretar desde, en el caso que la persona concurrió al tribunal a hacer la denuncia, desde ese momento, o en el caso que, por ejemplo, la persona llamó o fue a Carabineros, desde ese momento. ¿Cómo se hace en esos casos? Pues solo para que ustedes lo sepan, Carabineros maneja un sistema, todos los jueces de familia, hay un sistema de teléfono de turno, y en ese teléfono de turno, que están a disposición de todas las policías, cuando alguien llega a hacer una denuncia por violencia intrafamiliar, lo que debe hacer el protocolo, ¿no es cierto?, indica que Carabineros debe comunicarse a ese teléfono de turno con el magistrado, darle cuenta de lo que se está denunciando, se individualiza, le dice que se presentó tal persona, hacer una denuncia en contra de esta persona, que tal es el hecho que se está indicando, y el juez ahí, a través de esta conversación telefónica con Carabineros, le puede dar perfectamente instrucciones para que se apliquen medidas cautelares, ¿ya? Por lo tanto, las medidas cautelares se pueden dictaminar desde la sola presentación de la denuncia ante Carabineros, porque Carabineros, dentro del protocolo de trabajo que tiene para manejar y trabajar la violencia intrafamiliar, está comunicarse telefónicamente con los jueces de turno. Estas medidas cautelares se dictaminan cuando hay situaciones de riesgo, dice la ley. Cuando el juez ve que hay una situación de riesgo, puede dictar medidas cautelares y le dice al juez algunos indicadores o tips respecto de los cuales podría, ¿no es cierto?, el tribunal considerar que están de alguna manera, ¿no es cierto?, configurando violencia intrafamiliar en cuanto a que sean indicadores de riesgo. Por ejemplo, que la persona, ¿no es cierto?, a quien se denuncia, presenta antecedentes de drogadicción o de alcoholismo, presente denuncias anteriores por violencia intrafamiliar o condenas de este tipo de hechos, o presente condenas por otro tipo de delitos contra las personas, o presenta antecedentes psiquiátricos, ¿no es cierto?, psicológicos que denoten que puede tener alguna personalidad violenta, o a la inversa, mirado desde la víctima, ¿no es cierto?, cuando la víctima está embarazada o cuando la víctima es una persona discapacitada o presenta alguna condición que la hace más vulnerable que otras personas. Y también la propia ley indica una circunstancia de riesgo tratándose de los adultos mayores. Indica que el adulto mayor, ¿no es cierto?, que vive en una casa, ya sea porque es dueño de esa casa o poseedor, la arrienda, ¿no es cierto?, es expulsado de ella o es relegado a un espacio secundario o se le limita su posibilidad de desplazarse al interior de su casa, eso también es una situación de riesgo. Y por consiguiente, ¿no es cierto?, en ese aspecto también de alguna manera son indicadores que la ley le da al juez para evaluar cuándo puede considerar que hay situaciones de riesgo. En los protocolos que se han trabajado con Carabineros y en los protocolos que se aplican cuando la persona, lo que se llama la pauta de riesgo. Carabineros, cuando toma la denuncia, ¿no es cierto?, por violencia intrafamiliar, debe aplicar esta pauta de riesgo para también informársela al magistrado, ¿no es cierto?, cuando lo llama por teléfono, para que éste pueda evaluar, ¿no es cierto?, si se dan indicadores de riesgo como para decretar desde ya medidas cautelares. ¿Y qué medidas cautelares puede decretar el tribunal? Bueno, el tribunal puede decretar la salida del ofensor de la casa, la prohibición de acercamiento del ofensor a la víctima,
o tanto a la víctima, a su casa o a otros lugares. Hay veces que la víctima es ella la que desea salir de la casa, se va a la casa de sus padres, de alguna amistad, ¿no es cierto? Y lo que hace el tribunal ahí es asegurar la entrega de enseres a la víctima. Se puede decretar, ¿no es cierto?, medidas que tiendan a resguardar también el tema patrimonial, por ejemplo, alimentos provisorios, prohibición de celebrar algún acto sobre una casa, un bien, ¿no es cierto? Se pueden decretar medidas de protección para menores, para adultos mayores, se pueden decretar rondas periódicas de carabineros, la derivación de la víctima a casas de acogida, esa es una medida también cautelar que se aplica en coordinación con el trabajo que se hace a través de los centros de la mujer, que son quienes manejan de alguna manera la plataforma de casas de acogida. Y estas medidas pueden tener una duración de 180 días hábiles, que pueden prorrogarse también, ¿no es cierto?, dependiendo de las circunstancias del caso. Entonces, estas medidas cautelares son medidas que se pueden disponer, como indiqué, desde que se hace la denuncia, ¿no es cierto?, y a lo largo de todo el proceso. Y este juicio que se ha seguido puede terminar con una sentencia que podrá absolver o que podrá condenar, y cuando condena, ¿no es cierto?, al agresor o a la agresora, lo que va a hacer es aplicarle una multa, que puede ser de una 15 UTM, ¿no es cierto?, que va a ir a beneficio del gobierno regional, y va a decretar medidas accesorias a la multa. Es decir, la sanción, cuando uno va en la sede de familia por la violencia, va a ser siempre una multa y penas accesorias. Y estas penas accesorias o medidas accesorias pueden ser similares a las cautelares: mantener la salida del hogar del ofensor, mantener la prohibición de acercamiento a la víctima u otros lugares, la prohibición de porte o tenencia de armas, la asistencia obligatoria a programas terapéuticos, a programas de orientación, la obligación de presentarse en la unidad policial. Son medidas que pueden decretarse, ¿no es cierto? Puede ir junto con la multa una de estas medidas o varias de estas medidas. No son excluyentes, ¿no es cierto?, entre sí. Y estas medidas pueden decretarse de 6 meses a 2 años y pueden prorrogarse. En general, en la violencia intrafamiliar, la sanción va a ser no la indemnización a la víctima. Ahora, ¿existe la posibilidad de que se le reembolsen cosas a la víctima? En general, excepcionalmente, solo si la víctima lo pide, puede obtener el reembolso, ¿no es cierto?, por ejemplo, en dinero o en especie, de aquellas especies, por ejemplo, que el ofensor o la ofensora destruyó, quemó, puede obtener. El tribunal se pronuncie sobre eso, es necesario que la víctima lo pida explícitamente. Si no lo pide y no acredita que el ofensor o la ofensora rompió la televisión, por ejemplo, no va a dar el tribunal el reembolso de eso. Por lo tanto, la regla es que acá no hay indemnizaciones a través de los procesos de violencia intrafamiliar. Y estas sentencias van a ir a un registro. En paralelo a la violencia que se tramita en familia, también está la regulación que se hizo de la violencia a través, ¿no es cierto?, de la judicatura penal. Y lo hizo creando un delito específico para la violencia, que es el delito de maltrato habitual, y otros delitos vinculados a la violencia. El delito de maltrato habitual es un delito que se creó en la Ley de Violencia Intrafamiliar y está dado por el ejercicio habitual de la violencia física o psíquica respecto de las personas que mencionó la ley, ¿no es cierto? Ya hablamos de que la violencia se da entre cónyuges, convivientes, padres de un hijo en común, respecto a una persona discapacitada, ¿no es cierto? Bueno, el ejercicio habitual de violencia física o psíquica respecto de algunas de estas personas
cuando se da entre estas personas que están vinculadas de acuerdo a la ley, es el delito de maltrato habitual. Y ese delito se sanciona con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio. Perdón, allí hay un error. Mínimo a medio. La pena puede ir de 61 días a 3 años. A menos que este hecho, este ejercicio habitual de violencia física y psíquica, haya generado otro delito. Y ese otro, en ese caso, se le va a condenar a la persona, al autor de ese delito, por el delito de mayor gravedad. ¿Cuándo la ley va a establecer la habitualidad? Bueno, la ley nos dice que para manejar la habitualidad de estos delitos, ¿no es cierto?, podemos estar al número de actos que se han ejecutado, podemos estar a la temporalidad, la proximidad en el tiempo entre estos delitos, y también debemos tener claro que no se van a poder considerar los hechos anteriores que ya hubiesen sido conocidos por un tribunal y en los cuales ya haya recaído sentencia, y esto por un tema, un principio que hay en materia penal, y es que nadie puede ser condenado 2 veces por el mismo hecho. Por lo tanto, no podrían volverse a considerar hechos anteriores. Junto con este maltrato habitual, que la ley lo crea como un delito y que lo va a investigar el Ministerio Público y se va a conocer a través de los juzgados de garantía o el tribunal oral en lo penal. Junto con este delito de maltrato habitual está el delito de femicidio. El delito de femicidio es cuando un hombre mata a una mujer que es o ha sido su cónyuge, su conviviente, o bien con quien tiene o ha tenido un hijo en común. También el que mata a una mujer en razón de tener o haber tenido con ella una relación de pareja de carácter sentimental o sexual sin convivencia, también incurre en femicidio, y en este caso la pena es de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado, y eso significa que es una pena que parte en 15 años y que la persona, para obtener los beneficios, solo podría o tendría que cumplir efectivamente 40 años de cárcel. Esto es el femicidio, ¿no es cierto?, como una figura también vinculada a la violencia intrafamiliar. El hombre también que mata a una mujer en razón de su género también comete femicidio y también tiene una pena ya de presidio mayor en su grado máximo a perpetuo. También estos son 2 delitos que están claramente ligados a la violencia intrafamiliar. El maltrato habitual es un delito propio de la violencia intrafamiliar y el femicidio. Pero además hay otras 2 figuras que se relacionan mucho con la violencia intrafamiliar, que es el delito de amenazas y el delito de lesiones. El delito de amenazas en general lo comete cualquier persona que amenaza seriamente a otro de que le va a causar a él o a su familia, en la persona, en la propiedad, en su honra, un mal que constituye un delito. O sea, seriamente amenazo a alguien de que le voy a ocasionar a él o a su familia un mal que es un delito, algo que constituye un delito. Y esta amenaza seria aparece revestida de antecedentes que hacen creíble, verosímil que esto se pueda producir, ¿no es cierto?, incurre en delito de amenazas. Y por lo tanto, esto se liga mucho a la violencia intrafamiliar, porque muchas veces lo que hace la ofensora o el ofensor con la víctima es decirle: te voy a quemar la casa, te voy a matar el hijo, no lo vas a volver a ver, cosas de esa naturaleza. Y se pueden configurar bajo esta figura delitos de amenaza. Delito de lesiones. Y en esto la ley 20.000, nosotros tenemos que tener presente que la ley lo que ha querido siempre es de alguna manera erradicar la violencia, y una forma de hacerlo es, ¿no es cierto?, sancionando y haciendo más punibles las conductas que se cometen en contextos de violencia intrafamiliar. Entonces, nosotros las lesiones que van desde que alguien le dio un palmazo a otra persona hasta que lo privó de una extremidad, ¿no es cierto?, y que son lesiones que van de lesiones leves, menos graves, graves, gravísimas, y que dependen del daño que le produje a la persona, ¿no es cierto?,
las lesiones que iban a la sede penal en general partían desde menos graves, graves, gravísimas. Las lesiones leves eran consideradas faltas en nuestro sistema. Pues bien, en la violencia intrafamiliar, como la ley lo que quiere es disminuir estas conductas, lo que hizo fue decirle, lo que dijo el legislador, fue de violencia intrafamiliar entre estas personas que tienen esta vinculación, ¿no es cierto?, que ya dijimos, cónyuges, convivientes, padres de un hijo en común, ya desde leves van a ser consideradas menos graves. Entonces, no se consideran como simples faltas y su conocimiento va a la judicatura penal. Ahora, ¿quién va a conocer en el tribunal penal de estos hechos punibles que se vinculan a la violencia intrafamiliar? Bueno, los intervinientes van a ser el Ministerio Público, porque la investigación de todos los delitos vinculados a la violencia intrafamiliar le corresponde al Ministerio Público. Y el juzgamiento de ellos, la condena, el procedimiento se va a llevar a cabo ante los jueces de garantía. Que es importante dejar claro que en esta judicatura penal los jueces tienen facultades similares a los jueces de familia. Pueden decretar medidas cautelares, basta con que la persona denuncie el delito, ¿no es cierto?, y la policía se puede comunicar con el fiscal y el fiscal puede pedir al juez de garantía autorización y el juez de garantía puede decretar medidas cautelares para la víctima. En materia de delitos por violencia intrafamiliar está restringido, ¿no es cierto?, los acuerdos reparatorios. No es que, yo te pegué, pero te pago 100.000 pesos, llegamos a un acuerdo reparatorio, porque a lo que apunta el legislador, ¿no es cierto?, es que este tipo de conductas no estén supeditadas a los acuerdos económicos y por lo tanto lo excluyó de la posibilidad de que se llegue a acuerdos reparatorios. También lo que hizo la ley están vinculadas en los términos que indica la ley de violencia intrafamiliar, la pena también se aumenta un grado. Y también en la sede penal, al igual que en la sede de familia, las personas pueden tener representación jurídica. Solo dos puntos para terminar, que es necesario dejar claro que en materia de familia, y me pareció importante mencionarlo, en materia de familia son muy usuales las soluciones colaborativas. ¿Ya? Las soluciones colaborativas que apuntan a solucionar los conflictos, ¿no es cierto?, a través de la participación activa de las propias partes. Y que pueden o no contar con el apoyo de un tercero. Las más conocidas son la mediación, la conciliación, donde en el fondo son sistemas en los cuales las personas, ¿no es cierto?, se busca la resolución de conflictos con el apoyo de terceros imparciales que no tienen poder decisorio en el caso del mediador y que ayudan a las partes a que ellas mismas encuentren la solución a través de acuerdos. O en el caso de la conciliación con el apoyo de un tercero imparcial, que puede ser el mismo magistrado, ¿no es cierto?, para que las partes puedan llegar entre ellas a un acuerdo. ¿Por qué lo quise mencionar? Porque estas soluciones colaborativas, así como en materia penal no se permiten los acuerdos reparatorios para la violencia intrafamiliar, en materia de familia no se permiten las soluciones colaborativas para la violencia intrafamiliar. Lo que no significa que todas las otras materias que pueden tener relación, tener a las partes relacionadas o vinculadas, como por ejemplo alimentos, visitas, cuidados personales, bienes, puedan ser conciliables o mediables. Es decir, cuando la ley ha dicho que la violencia intrafamiliar no es conciliable, ¿no es cierto?, no puede haber una mediación de violencia intrafamiliar, está refiriéndose al conflicto puro de violencia intrafamiliar, no a los temas que están alrededor, como podrían ser los alimentos, las visitas, los bienes, el tema vinculado a cómo nos repartimos la casa, el auto, las cosas, ¿no es cierto?, o las pensiones para los hijos. Esos temas claramente sí pueden ser objeto de soluciones colaborativas.
En general, las políticas gubernamentales en relación a la violencia apuntan, ¿no es cierto?, a que ésta sea abordada desde distintos ministerios, desde distintos servicios. ¿Y por qué? Porque como partimos al inicio de esta charla, la violencia es un conflicto, como muchos del área de la familia, que tienen variados componentes, no solamente un componente jurídico o un componente económico, y por consiguiente la mirada debe ser una mirada al conflicto de violencia intrafamiliar integral. Y en ese sentido hay un abordaje desde el área de la salud, como por ejemplo para la reparación del daño en las víctimas, a la educación, en el ámbito de la educación, la incorporación de contenidos que nos permitan empaparnos de qué es la violencia intrafamiliar, entender los ciclos de la violencia, las asimetrías con que se da la violencia, ¿no es cierto?, o en las relaciones de las partes. Se aborda desde el ámbito de las policías, que han trabajado protocolos para las denuncias, para la acogida que se debe dar a las víctimas, los contextos en que se deben recibir las denuncias, cómo se evalúa el riesgo y claramente todo el trabajo que se hace a través de servicios como el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, el Servicio Nacional de la Discapacidad, del adulto mayor, de menores, ¿no es cierto?, que van desde asesoría jurídica, desde orientación, desde asesoría, desde apoyo psicológico, desde creación de casas de acogida. Es decir, el abordaje que se trata o se debe tratar de hacer desde el punto de vista de las políticas gubernamentales claramente es un abordaje integral, entendiendo que este conflicto es un conflicto que tiene componentes diversos y en donde la forma de entenderlo y de eliminar las causas que lo motivan claramente suponen la necesidad de trabajarlo también de manera integral. Eso es un poco lo que quería compartir con ustedes hoy día en relación a la violencia y para que lo que quieran que detallemos más lo vemos a través de las preguntas. Perfecto, magistrada, le damos las gracias por su excelente exposición como siempre. Esta vez, digamos, con el tema de la violencia intrafamiliar, ¿cierto? A propósito del aumento de denuncias de este fenómeno, ¿cierto? A propósito de la situación de cuarentena y pandemia que estamos viviendo. Hay hartas preguntas en el chat, así que vamos a optimizar el tiempo y vamos a empezar la lectura de ellas para que puedan ser contestadas por la magistrada. Melissa pregunta. Dice, buenas tardes, ¿la violencia sexual entonces estaría dentro del maltrato físico o psicológico o entraría a otra categoría o no está considerada en la definición de violencia intrafamiliar? Pregunta Melissa. Ya, Melissa, la violencia sexual puede entrar claramente dentro de lo que es la violencia física. Ahora, lo que habría sí en el caso puntual que se presentara es dilucidar, como yo les indiqué, si esta violencia sexual es configurativa de un delito. Ya, porque si es configurativa de un delito, como les dije, la violencia que se conoce en la sede de familia es la violencia, es el maltrato que no es constitutivo de delito. Si este maltrato está dado a través de violencia sexual y esa violencia sexual es configurativa de un delito, va a ser conocida en la sede penal, pero no necesariamente como violencia intrafamiliar, sino probablemente por el delito vinculado a la violencia sexual. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque la penalidad de esos delitos es mayor que la del maltrato habitual o porque habría que ver bajo qué figura penal se llega a la sede penal. Entonces, sí es violencia física y lo que sí habría que ver es si es específico, porque en ese caso se va a investigar por la vía del delito específico. Perfecto. Muchas gracias, magistrada. Bueno, la misma Melissa pregunta si la omisión también estaría cercano al término de negligencia. Sí, sí, perfectamente. La violencia se puede desplegar a través de actos u omisiones, como indiqué. Y las omisiones también pueden, recordemos que nosotros estamos vamos a poder estar en dos tipos de ámbitos, en el ámbito de familia y en el ámbito penal. En el ámbito de familia, ¿no es cierto? Nosotros podemos considerar que la negligencia no excluye de responsabilidad y por lo tanto el hecho de que la persona
persona incurre en omisiones que en sí constituyan un maltrato respecto a otro, esto puede, si es de alguna manera una manifestación de un actuar negligente o culposo, no excluye de responsabilidad. En materia de familia, nosotros vamos a manejar estándares de culpa, ¿no es cierto? Y ellos no excluyen de responsabilidad y por lo tanto de sanción en el ámbito de la familia. En el ámbito penal habrá que ver, ¿no es cierto?, el tipo de culpa eventual, directa, y el tipo de figura penal por la cual estamos siguiendo el proceso penal, si exige dolo directo, dolo eventual, bajo esa figura. Pero claramente las omisiones son una forma de despliegue del maltrato y sí pueden reflejar perfectamente un actuar negligente, pero que para la sede de familia no se necesita que sea doloso. A eso me refiero. Yo no necesito estar maltratando a otro porque quiero maltratarlo. Puedo yo actuar negligentemente y estar generando un maltrato, de todas maneras. Perfecto. Muchas gracias, magistrada. La siguiente pregunta es de Eliseth Ruminot. Señala, buenas tardes. Primero que todo, agradecer la charla y su disposición. Me gustaría saber qué herramientas legales tienen las escuelas para informar de estos temas o denunciar eventualmente. ¿Las escuelas, Sí, Alejandro? la escuela o colegio, escuela. Ok, Sí, sí. A ver, mira, es importante tener presente que hay ciertos terceros que tienen la obligación de denunciar. En general, en materia de educación, en materia de salud, la ley le ha establecido ciertos deberes de denuncia cuando toman conocimiento de hechos que pueden revestir caracteres de delito o bien de hechos, como en este caso, que pueden ser configurativos de violencia intrafamiliar. Lo usual de los establecimientos educacionales es que el orientador, el psicólogo, el inspector es quien a veces. Yo he visto diversas formas de actuar. Algunos directamente concurren ellos a carabineros a hacer la denuncia, otros llaman a carabineros al establecimiento educacional y hacen la denuncia. En general, lo que uno también en los tribunales le hace presente a las partes cuando, porque a veces se genera este conflicto de que el colegio denuncia, ¿no es cierto?, y el apoderado va molesto porque fue denunciado y uno también tiene el deber de hacerle presente y dejar claro que el tercero no denuncia porque lo quiere molestar, denuncia porque además la ley le ha dado un deber de denunciar cuando toma conocimiento de estos hechos, además porque ellos tienen una vinculación directa con menores de edad. Por lo tanto, el deber es mayor respecto de los menores de edad de denunciar cualquier situación de vulneración grave de derechos o de violencia intrafamiliar cuando toman conocimiento de ello. La forma, como indico, en que lo hacen algunos es a través de su departamento, según el protocolo interno que tenga el colegio, lo hará a través de su psicólogo, de su orientador, del inspector, de la profesora jefe, y algunos lo hacen la mayoría de las veces concurriendo a carabineros y formulando allí la denuncia. perfecto. Muchas gracias, magistrada, por la respuesta. También otra pregunta de Denis. Señala, lo que yo sabía, entre primos no hay beef. Por lo menos Fiscalía no lo toma como beef, señala Denis. ¿Qué le podemos decir a Denis en relación a eso? Sí, la verdad es que está limitado el delito de violencia intrafamiliar. Por eso yo les indicaba que cuando hablo de parientes en términos generales para que se entienda, para que las personas entiendan que cuando hablamos de parientes por consanguinidad estamos hablando de vínculos, del vínculo de sangre, padre, hijo, hermano, y ahí hablamos, o sea, padre, hijo, abuelo, estamos hablando en línea recta. En línea colateral dije hermanos, como, por eso trataba de explicar como que vamos hacia el lado en la línea colateral. En la línea recta es toda la línea recta, o sea, padre, hijo, abuelo y sigue, ¿no es cierto? En la línea colateral, en cambio, que es la que va hacia el lado y entre los cuales estarían los primos, allí hay límite y ahí efectivamente está el límite en el tercer grado. Y también en afinidad, porque en afinidad yo les indicaba que la ley abre en ambos lados la posibilidad de la violencia
violencia, no solo entre los que tienen vínculo por consanguinidad de sangre directa, sino también entre los afines, dice. Y para que todos lo entendamos en forma más coloquial, ¿no es cierto?, es cuando yo me vinculo con los parientes de mi esposa o se vincula con los parientes de mi esposo. Se fijan, algunos de esa forma son los parientes por afinidad sanguínea. En línea recta, abuelo, padre, hijo, nieto, ¿no es cierto?, van directo y ahí entran todos. Pero en línea colateral, que son los que vamos hacia el lado y entre los cuales estaríamos los primos, ¿no es cierto?, hermanos, primos, allí hay límite, allí la ley lo establece en el tercer grado, efectivamente. Perfecto, súper claro, magistrada, muchas gracias. Ahora, perdón, lo Dígame. que sí habría que precisar allí es que habría que ver si entre esas personas no caben como primos, pero pudiera darse una situación, recordemos que hay varias hipótesis, si es menor de edad, si es discapacitado, y hay que ver también si no son algunas de esas hipótesis. Perfecto. Magistrada, también Denise Cortés pregunta en relación a este número, el 1455. Dice que diferencia los BIF de los BCM, por ende solo son atendidos los BCM, señala, a través de ese número. La verdad es que no entiendo mucho la pregunta. Lo que puedo decirles es que desde la plataforma del Poder Judicial hay dos formas, la forma presencial y la forma que se habilitó hoy día, que es una plataforma virtual que está dada por sistema de correo electrónico a través del Centro de Asuntos de Atención de la Familia. Está dado a través de la aplicación Zoom, que yo allí les indiqué los datos, y básicamente es esa la forma en que se trabaja desde el tribunal. El chat, este número chat al que me refiero es un chat que lo habilitó el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, ¿ya? Y por consiguiente está focalizado a lo que ese servicio, a las orientaciones y el apoyo que ese servicio da, ¿ya? En el caso de los tribunales es para toda violencia intrafamiliar. El sistema Zoom, el correo es para todo tipo de violencia intrafamiliar. Desconozco si el chat, por los lineamientos del Ministerio del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, solo da orientación cuando es violencia contra mujer. Me imagino que puede que esté restringido por los lineamientos que tiene un chat de un servicio que está dado o mirado desde ese lineamiento. Pienso que por eso puede ser. Claro, a eso se refería con BCM, violencia contra la mujer, Claro, creo, digamos, claro, ¿cierto? claro. Entonces, claro, como es del Ministerio de la Está en el Mujer, lineamiento ¿cierto? del ministerio. Pero si Exacto. no pueden hacerlo por ahí, existe la plataforma a través del tribunal y esa plataforma es para cualquier violencia intrafamiliar, entre cualquiera de las personas que señala la ley. Claro, ahí de todas maneras en el PowerPoint ahora lo estamos viendo ahí por si alguien tiene dudas respecto a los canales de denuncia, ¿cierto? Igualmente se les va a enviar esta presentación luego, así que no hay inconveniente. Andrea Navarro señala, buenas tardes, ¿hay alguna diferencia en las sanciones por cuasi delitos de homicidio, lesiones graves gravísimas y graves, en contexto de violencia intrafamiliar? ¿Pueden ser menos severas? Pregunta. A ver, ya, mire, en primer lugar, yo soy juez de familia, pero lo que les puedo indicar es que en general lo que la ley vino a hacer, a ver, hay que distinguir lo siguiente, el delito de homicidio simple, calificado, ¿no es cierto?, o el cuasi delito de homicidio, eh, cuando estos delitos se cometen en contextos de violencia intrafamiliar, ¿no es cierto? La respuesta mía sería al contrario. Lo que ha hecho la ley es aumentar la penalidad, porque has dado para cierto tipo de delitos, ¿no es cierto?, cometidos en contextos de violencia intrafamiliar, que se aumenta la pena en un grado. Por lo tanto, no es irrelevante que ahora, como no estamos hablando del delito de maltrato habitual, por ejemplo, estamos hablando de otros delitos,
lo que va a ocurrir es que ese delito específico, que no es un delito propio de la violencia intrafamiliar, cuando se investigue, si se da, si se establece, ¿no es cierto?, que fue cometido en el contexto de violencia intrafamiliar, la misma ley establece que hay cierto tipo de delitos que cuando son en este contexto se aumenta la pena en un grado. Entonces, justamente lo que hace la ley 20.066 es aumentar la penalidad de ciertos delitos justamente con el fin de alguna manera tratar de disminuir la ocurrencia de hechos de violencia intrafamiliar y que concluyan en este tipo de figuras delictuales. Perfecto, muchas gracias, magistrada. Otra pregunta de Eduardo. Pregunta, ¿qué ocurre en el caso de un trabajador de la salud que sospecha de violencia intrafamiliar en una atención ambulatoria o de urgencia y la víctima no desea que se realice la denuncia o la niega? El tercero cumple su obligación solamente así. El tercero, si es, por ejemplo, estoy hipotetizando, alguien está en la urgencia, llega la víctima con hematoma, se da cuenta que hay posibilidades de que sean hechos de violencia intrafamiliar, ¿no es cierto? Lo que se hace generalmente en los servicios de salud es que el tercero hace la denuncia cuando estamos hablando de hospitales a través del departamento social que tienen los hospitales muchas veces, o a veces a través de personal de carabineros que concurre al hospital o que a veces está presente en algunos centros hospitalarios. Y el tercero cumple con denunciar. Su deber, a ver, es importante que tengamos claro esto cuando la denuncia la hace un tercero. El tercero no todos los terceros tienen el deber de denunciar, solo algunos terceros que trabajan por su actividad laboral pueden tener más facilidad de tomar conocimiento de estos hechos. Violencia, delitos, ¿no es cierto? Vulneración a niños. Entonces, en esos casos, la ley dice que debe denunciar, pero el tercero solo debe denunciar, no es que deba sostener su denuncia y seguir como parte activa del juicio, porque el tercero hace la denuncia y el tribunal toma esa denuncia y es el tribunal el que debe llevar adelante, ¿no es cierto?, ya sea en la sede penal, el Ministerio Público, en la investigación o en la sede de familia. No es que el tercero va a tener necesariamente que instar a que se condene, porque el tercero lo que hace es de alguna manera decir, mire, yo he tomado conocimiento de estos hechos, me parece que pueden revestir o ser configurativos de violencia y los traspaso a quien tiene que investigar, que es el tribunal. ¿Ya? Perfecto, muchas gracias, magistrada. Otra pregunta de Viviana Zúñiga. ¿Qué puedo hacer si Carabineros señala que no tomará la denuncia, en consideración a que nuestras policías se encuentran muy poco preparadas para una primera acogida a una víctima de violencia intrafamiliar? No existe un enfoque de género de parte de ellos, incluso me ha pasado que se han reído o cuestionado a la víctima, señala Viviana. A ver, en general, Carabineros no tiene facultad para negarse a tomar una denuncia, ¿ya? Yo creo que la calificación de si estos hechos realmente configuran un delito, configuran violencia, le corresponde al tribunal. En general, Carabineros no tiene la facultad de negarse a tomar una denuncia. Y bueno, sin perjuicio del procedimiento interno que uno puede seguir para que se investigue por qué Carabineros se niega a tomar la denuncia, también existen las vías de concurrir directamente a través del tribunal y hacerlo directamente a través del tribunal. Hoy día a través de las plataformas y cuando no estaba esta situación actual que estamos enfrentando, ¿no es cierto?, lo podían hacer presencialmente y cuando la persona iba pasaba inmediatamente a una audiencia preliminar para evaluar medidas cautelares. Pero en general, Carabineros no tiene la facultad de negarse a tomar una denuncia por violencia intrafamiliar, aun cuando le parezca que no hay mérito, aún es más, podría ocurrir que se trate de una denuncia entre personas entre las cuales no se puede dar violencia, supongamos. No son los parientes que fija la ley, pero eso es algo que el tribunal debe calificar. A Carabineros le corresponde recibir y traspasarla. Esa
esa es la obligación de la institución de Carabineros, ¿cierto? En Claro. relación a esa misma pregunta, la siguiente, Rich dice, si una persona extraña que no tiene consanguinidad y afinidad con la familia incurre en BIF, dice él, con las mismas, entra en la ley 20.066, ahí en la lámina estamos viendo quizás reforzar la idea de quiénes pueden ser ofensor y víctima de violencia intrafamiliar. Sí, pueden ser cónyuges, excónyuges, convivientes, convivientes, pueden ser padres de un hijo en común, pueden no haber tenido nunca una relación de convivencia y haber tenido un hijo, o bien puede, ¿no es cierto?, que se ejerza respecto, que se trate de un discapacitado, un adulto mayor que está al cuidado de alguno de los miembros del grupo familiar. Ahora, si se trata de yo que vivo en la casa 5 y que tengo este problema de violencia con el vecino de la casa 6, por ejemplo, claro, ahí eso puede haber maltrato, pueden haber amenazas, pero no va a entrar como configuración de violencia intrafamiliar en cuanto que no está dada entre los sujetos entre los cuales puede darse. Perfecto. Muchas gracias, magistrada. Siguiente pregunta de Claudio Stay, que es abogado especialista en Derecho de Familia, además es abogado de nuestra casa de estudio, titulado en nuestra casa de estudio. Pregunta, me gustaría preguntar cómo la Judicatura, hoy con la contingencia del COVID-19, puede asegurar el cumplimiento de órdenes de alejamiento del o la posible agresor o agresora, teniendo en consideración que las policías también se encuentran con una alta demanda. Uh, a ver, el tribunal va a decretar medidas cautelares. Ahí lo que uno tendría que decir en primer lugar es que las medidas cautelares, eh, a consecuencia lamentablemente de los femicidios, que se han cometido un alto número de ellos en situaciones de incumplimiento o derechamente desacato de medidas cautelares, han sido trabajadas y abordadas por los tribunales y las policías desde ya bastante tiempo. El tribunal ha mejorado y ha optimizado las formas, más que las formas en que se decretan las medidas cautelares, la expedición de ellas, ha trabajado protocolos con ambas policías, donde, por ejemplo, hoy día existe, porque antes se le daba la copia del oficio, ¿no es cierto?, de la medida cautelar a la persona, pero a veces la persona, por las características de la violencia, no tramitaba el oficio, o lo dejaba a medio tramitar. Entonces el tribunal ha mejorado todas esas falencias que tenía originalmente, ha trabajado protocolos donde hoy día, por ejemplo, una medida cautelar que se da, se envía un correo específico, exclusivo, que maneja la policía en enlace con el Centro de Medidas Cautelares para las medidas cautelares de BIF. Donde de alguna manera entonces la medida cautelar se decreta y se despacha la resolución vía correo electrónico a la policía para el cumplimiento de la misma. Ahora, en relación a la pregunta, es complejo porque tiene que ver con la efectividad que tengan las policías de poder llevar a cabo el cumplimiento. Estoy pensando no solo en las prohibiciones de acercamiento, estoy pensando en las rondas periódicas de carabineros, que son también bastante usuales, o que a veces se dan conjuntamente con la prohibición de acercamiento. Se le prohíbe al agresor acercarse a la víctima y además se ordena que carabineros haga rondas periódicas al domicilio de la víctima para verificar que se encuentra bien y en buenas condiciones. Y qué bueno que se plantee esta pregunta porque, claro, efectivamente el tribunal da la orden, verifica, ¿no es cierto?, que esta orden llegue a la policía, pero ¿cómo lograr que la policía efectivamente pueda dar un cumplimiento tan eficiente de manera tal de evitar cualquier riesgo? Es complejo porque también tiene que ver con las capacidades que tenemos en nuestras policías y que es un hecho que no necesariamente es... no es una facultad que tiene el tribunal respecto de las policías, a eso me refiero. Nosotros despachamos la orden, controlamos que esa orden se cumpla, ¿no es cierto? Verificamos que se recepcionó
pero claramente también el cumplimiento de ellas va a estar supeditado a la eficiencia y al manejo que tenemos y a la efectividad de nuestras policías. De allí que en general lo que uno tiende a hacer en las audiencias, sobre todo que se toman por violencia intrafamiliar, y en lo que se ha tratado también a través de las políticas gubernamentales, y es que junto con trabajar la eficiencia de la policía, el hacer más expeditos los canales de denuncia, es también de alguna manera trabajar las redes familiares, las redes vecinales, las redes laborales que están vinculadas a la víctima. Es importante que la víctima de alguna manera trabaje una red de protección también más allá de las medidas cautelares. Y eso es importante porque en los hechos uno ve que cuando el abogado me pide que le diga qué garantía se puede dar, lamentablemente no hay una garantía que uno pueda decir, mire, acá no va a ocurrir ningún hecho, porque estamos viendo que varios hechos de femicidio, como los que llevan ocurridos este año, ¿no es cierto?, han ocurrido en contextos de incumplimiento de medidas cautelares, algunos de ellos. Entonces, uno tiene que ser capaz también de asumir esa realidad y por ende también abordar este tema a través eh, de un tema de educación, de formación, de apoyo a la víctima, de levantar en la víctima de alguna manera el fortalecer en relación a la víctima las redes de apoyo. Y eso es muy importante, ojalá que pudiéramos desarrollar canales de protección. Yo me fijaba que en algunos países europeos, por ejemplo, para estas situaciones de contingencia, tenían un trabajo, las unidades similar a lo que son las unidades vecinales en Chile, las juntas de vecinos, por ejemplo, supermercados, farmacias, donde había todo un enlace donde si la víctima, por ejemplo, llamaba a una farmacia y pedía un tipo de medicamento, estaban asociados esos medicamentos a ser eventualmente llamados por violencia intrafamiliar. Un poco algo lo que se dio con una víctima que salió en los medios de comunicación, que llamó pidiendo algo en un negocio Una pista. de alguna manera, claro, y aprovechó. Bueno, eso está mucho más desarrollado y está desarrollado, ¿por qué? Porque efectivamente no es Chile el único país donde no se puede dar una garantía 100% de que la efectividad y la eficiencia de quienes deben velar por el cumplimiento de las medidas cautelares van a lograr evitar, ¿no es cierto?, que ocurra un hecho lamentable. Y por consiguiente también se aborda desde esta otra mirada, que es la mirada de protección a nivel de unidad familiar, unidad vecinal, unidad laboral. Perfecto. Muchas gracias, magistrada, por la respuesta. Continuamos con las preguntas. María José Bustamante dice, bueno, buenas tardes. ¿Existe algún proyecto o iniciativa para preparar a las policías, que son quienes realizan la primera recepción de la denuncia? Cabe destacar que se hace altamente necesario porque es sabido que muchos funcionarios ni siquiera toman la denuncia. Pregunta. Gracias, dice. Yo desconozco, para ser muy honesta, desconozco si actualmente hay algún proyecto de ley específico que esté abordando el tema de profesionalización de las policías en el ámbito de la violencia intrafamiliar. Lo que sí se ha trabajado, por lo menos yo soy juez de familia desde que partieron los tribunales de familia y por eso puedo dar fe de ello. Se ha trabajado con las policías en el ámbito de la violencia universitaria. Tal vez no en todos se han logrado los resultados, no todos los manejan de la forma en que uno puede esperar que se manejen, pero para cómo se partió, se ha trabajado protocolos para la evaluación de riesgo, se ha trabajado protocolos para la acogida y el contexto de acogida que se da a las víctimas, pero claramente siempre hay que tratar de seguir mejorando esas etapas que son muy importantes. Aquí me quiero detener un minuto solamente para indicarles que cuando se han hecho algunos estudios respecto de la retractación, el desistimiento, estas figuras que están muy vinculadas a la violencia intrafamiliar,
y se ha tratado de alguna manera de buscar dónde están las causas que explican este alto número de retractaciones o de desistimiento, de dejar abandonada la causa, ¿no es cierto? Muchas veces no solo están dadas por temáticas afectivas, lo propio del ciclo de la violencia, o razones de orden económica, o afectivas o familiares, ¿no es cierto? Sino muchas veces también en factores externos. Y dentro de estos factores externos, algunos estudios hablan, por ejemplo, los tiempos que duran los procesos, las expectativas de obtener resultados efectivos a través de ellos y también la forma en que es tratada la víctima al momento en que se decide a develar la violencia intrafamiliar. Por lo tanto, cuando se han analizado estas figuras que son la retractación, el desistimiento, en sus orígenes, uno de ellos ha sido justamente este que apunta cuál es la primera recepción que tiene la víctima cuando decide develar la violencia intrafamiliar, como uno de los factores justamente que ha explicado de alguna manera altos números de retractaciones o de abandonos de denuncia. Ah, Alejandro. Perdón, ahí sí, estaba con el No micrófono. te escucho. Ahora sí, estaba haciendo mímica. Magistrada, sí, muchas gracias por su respuesta. La siguiente pregunta, ya van quedando menos, es de Leila Escobar. Dice, muchas gracias, magistrada, por su exposición. Quisiera preguntar si se puede denunciar violencia intrafamiliar de una suegra en contra del yerno o viceversa. Suegra en contra del yerno. Sí, sí, claro, porque son parientes por afinidad. Así que cabría dentro de la posibilidad, dentro de las figuras que están vinculadas por el artículo 5º. Perfecto. Hay otra pregunta acá de Carco. Dice, buenas tardes, excelente charla. Muchas gracias. Pregunta si la violencia necesariamente tiene que ser reiterada en el tiempo. Ah, no, 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 no. Mira, qué interesante tu pregunta, porque justamente el debate que ha traído esta ley es que si ustedes se fijan, cuando yo les hablé del delito de maltrato habitual, hablé del ejercicio habitual de violencia física o psicológica, ¿no es cierto? Y que esta es configurativa del delito de maltrato habitual. Todo lo que no es delito es violencia intrafamiliar que se conoce en los tribunales de familia. Es interesante porque la habitualidad, como dices tú, solo se requiere o se exige para el delito de maltrato habitual. Es más, no para la violencia que se conoce en los tribunales de familia, porque solo el delito de maltrato habitual te exige y habla de un ejercicio habitual de violencia. La definición de la violencia intrafamiliar es todo maltrato que afecte la vida o la salud físico-psíquica de alguien y por consiguiente maltrato físico, psicológico, ¿no es cierto? Un maltrato puede ser configurativo de violencia. Ahora, esta separación entre la violencia como todo maltrato que afecte la salud o la física o psicológica de alguien, ¿no es cierto? A diferencia del delito de maltrato habitual que exige el ejercicio habitual de violencia, ha creado, sí, diversos problemas, porque la violencia en sí es muy propia de que se manifieste a través de ciclos. Entonces, no es lo usual encontrar un hecho aislado. Lo usual es que generalmente cuando las personas viven dinámicas de violencia se trata de ciclos de violencia donde no hay un hecho aislado necesariamente, sino una secuencia de hechos. Pero efectivamente, la violencia que requiere habitualidad es el delito de maltrato habitual, pero si uno va a denunciar violencia intrafamiliar en un tribunal de familia, no podría alguien decirte, no, es que como no es habitual, no hay violencia. La habitualidad no es requisito para la violencia, la habitualidad es un requisito del delito de maltrato habitual. Perfecto.
Súper claro, magistrada, muchas gracias. Solamente para aclarar respecto a algunas dudas que se han generado en el chat respecto a este número 1455 del Servicio Nacional de la Mujer, el Ministerio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, ¿cierto? Sí. En realidad, claro, lo que se señala y lo que se señaló es que ese número es para denunciar hechos de violencia contra la mujer, que pueden ser constitutivas de violencia intrafamiliar, pero tiene este enfoque obviamente hacia la mujer porque corresponde a un ministerio, ¿cierto? Un servicio público enfocado hacia las mujeres, digamos. Por eso se reciben ese tipo de violencia intrafamiliar respecto a mujeres o violencia contra la mujer. Solamente para aclarar eso. Y la siguiente pregunta, magistrada Verónica Arancibia, pregunta si en la ley de violencia intrafamiliar existe algún artículo respecto al abuso o explotación sexual infantil. A ver, ¿cuál es la pregunta? Si en la ley Claro, de violencia. si violencia intrafamiliar existe alguna normativa, algún artículo respecto al abuso o explotación sexual infantil de menores. En la ley de violencia intrafamiliar, la 20.066, se contempla, regula solo la violencia intrafamiliar como todo maltrato que afecta la vida o la integridad física o psíquica de alguien, y entre esas personas obviamente puede estar un menor de edad. Por lo tanto, específicamente no está contemplado explícitamente a través de la violencia, pero sí a la persona que pregunta le puedo decir que el Código Penal tiene figuras penales específicas para la explotación sexual infantil. Por lo tanto, el abordaje de ese tema en específico, más que estar dado por la violencia, está dado porque está sancionado penalmente como delito. Perfecto, claro. Siguiente pregunta. Ya nos quedan poquitos minutos para terminar la actividad, ¿cierto? Y vamos a ver cuántas más preguntas podemos leer. Rocío Veloso pregunta: hola a todos, buenas tardes. Gracias por la exposición de violencia intrafamiliar. ¿Qué tipo de profesionales atienden en el servicio el chat para saber qué tipo de orientación entregar al usuario? Pregunta quién en definitiva atiende este A llamado. ver, yo del chat del ministerio que desarrolló en esta etapa de contingencia el ministerio, lo que entiendo es que el chat da una orientación. Me imagino que la orientación debe estar dada por profesionales, por personas que tienen formación en temáticas de violencia intrafamiliar contra la mujer. Y me imagino también que deben hacer el enlace respectivo con los centros de la mujer, que son generalmente los que abordan ya el caso más en concreto, porque lo que llega a través de al tribunal, ¿no es cierto?, o al centro de medidas cautelares, son muchas veces la y el patrocinio del centro de la mujer o del abogado del centro de la mujer a la víctima. Entonces, no creo, es solo una opinión, desconozco, la verdad estaría incurriendo en información que no manejo. Pienso que claramente deben ser personas con formación en temáticas de violencia. No sé si es un abogado, si es una psicóloga, si es una trabajadora social. Me imagino sí que debe ser alguien con una formación y que si esa persona no es la que gestiona, es por lo menos la que indica, porque el chat está entregado como un chat primero que nada de orientación. Me imagino que para hacer las derivaciones, porque por lo que sé el Servicio Nacional de la Mujer y por lo que uno ve, ellos trabajan a través de sus centros con el apoyo a las víctimas, tanto desde el punto de vista psicológico como también desde el punto de vista jurídico. Perfecto, muchas gracias, magistrada. Andrea Navarro pregunta: muchas gracias, magistrada, por su exposición. Cada vez que hemos denunciado desde establecimiento educacional, mediante oficio enviado a la página del Poder Judicial, le ha llegado una copia de este al denunciado, lo que en varias ocasiones ha causado que el denunciado llegue a encararnos de manera violenta. En ese sentido, el equipo psicosocial se siente desprotegido, dado que el agresor no tiene acceso a los datos de quien realizó la denuncia. Ya, en ese sentido, lo que podría decirles es que la forma como no se informe al denunciado quién es quien hace la denuncia es básicamente cuando se pide la reserva de identidad del denunciante. Y eso, si el tribunal, lo que sí es que debe procurarse que se dé y verificar que se establezca. Si se da la reserva de identidad al denunciante, no va a aparecer acceso a través del sistema, ¿no es cierto?, informático,
¿Aló? No te escucho. Ahí sí, ahí sí. Ahí. Un poquito. Sí. Ya, la última pregunta de Jennifer Aravena. Magistrada, ¿qué procedimiento se puede seguir? Un caso bien un poco enredado, a ver si lo podemos desentrañar. Dice, seguir si uno ve violencia contra un menor, el cual no está reconocido por su padre, y su madre murió, y la tía es la maltratadora, y la abuela materna la justifica. Ah, ya. O sea, el niño, entiendo, es maltratado por la abuela materna, por la No, por la tía, tía, claro, la tía. por El la padre tía materna, no, no está por la, reconocido por el padre, y su madre murió. Y la tía es la que maltrata al niño y la abuela materna, digamos, justifica mm, esa agresión. ya. A ver, el niño, aunque no esté reconocido por el padre, el vínculo de parentesco con la tía y la abuela lo tiene, porque el reconocimiento materno lo tuvo, más allá de que la madre esté muerta, y por lo tanto el vínculo de parentesco con la tía materna y con la abuela también lo tiene. Por lo tanto, desde ese punto de vista, allí están los vínculos para los objetos de me imagino que está el vínculo, porque lo que entendí es que el niño no está reconocido por el padre, está Por el reconocido padre. por la madre y es la tía materna, la hermana de la madre, la que incurre en la violencia, ¿no es cierto? Y la abuela materna. Que lo justifica, digamos. Ahora, que justifica estos hechos. La denuncia se puede hacer y allí probablemente se va a abordar ese caso desde dos miradas al interior del centro de medidas cautelares o de los tribunales de familia, según estén en Santiago o en regiones, que va a ser la violencia intrafamiliar en específico y también la vulneración grave de derechos. Ahora, ¿cuáles van a ser las medidas a aplicar? Allí va a depender de ver cuál es la red de apoyo que tiene ese niño, porque recordemos que eh, dentro de las medidas que el tribunal puede otorgar, ¿no es cierto?, también en la violencia intrafamiliar son las medidas de protección para menores que fija la misma ley 19.968, la ley de los tribunales de familia. Por lo tanto, de denunciar y de hecho eso podría ser visto por el Tribunal de Familia no solo tal vez desde la mirada de la violencia, sino también desde la mirada de la medida de protección, es decir, desde el punto de vista de la vulneración grave de derechos del niño. Lo que habría que evaluar es cuál es la medida que se puede adoptar de protección para el niño más adecuada para esa situación. Si es que hay otros familiares, si es que hay posibilidades, ¿no es cierto?, de que tal vez el agresor salga o trabajar las conductas del agresor o trabajar los vínculos que el niño tenga con otros familiares, ir viendo cómo se aborda ese, o trabajar este tema con la abuela justamente, que tal vez sería la persona que no levanta y no visibiliza el daño que se le hace al niño. Entonces la mirada no solo tal vez iría del punto de vista de la violencia, sino también podría ir perfectamente del punto de vista de las medidas de protección que se pueden trabajar para el niño. Perfecto, magistrada. Magistrada, le damos las gracias por su excelente exposición, ¿cierto? Y su disposición para contestar todas las preguntas. Ya es un clásico de nuestro ciclo de charlas la presencia de la magistrada Faúndez, así que le damos las gracias nuevamente por su excelente exposición y por la disposición para responder todas las preguntas que se han realizado a través del chat. Yo solamente agradecer a todos el interés y, bueno, dar las gracias por la presencia virtual, por el interés y porque estoy segura que muchos de los que hoy día estuvieron presentes no solo están haciéndolo por una motivación de formación personal, sino también por una motivación de ayuda. Y eso es lo que uno aprender en estos tiempos. Así que por eso les doy las gracias y que estén todos muy bien en sus domicilios. Chao. Perfecto, magistrada. Muchísimas gracias nuevamente por
excelente exposición. A las participantes del curso, recordarles que pueden contestar el formulario que está en el chat, también se les va a enviar por correo electrónico. Si tienen cualquier duda, pregunta, consulta, pueden escribir a nuestro correo electrónico, educacionciudadana@uss.cl. Recordarles que la próxima charla se realizará el próximo miércoles en este mismo horario de las 5 de la tarde, ¿cierto? Y el tema será políticas públicas en tiempos de pandemia, que realizará el director de la Escuela de Gobierno de la Facultad de Derecho y Gobierno de nuestra Universidad San Sebastián. Quedan desde ya invitados. Y por último, les quiero dejar compartir con ustedes un video de la monitora y egresada de Trabajo Social de nuestra universidad, Nicole Benítez, sobre el tema en cuestión. Debido a la cuarentena en la cual se encuentran muchas personas, ya sea de manera voluntaria o por orden de la autoridad sanitaria, han aumentado significativamente las denuncias de violencia intrafamiliar y casos de violencia en los espacios públicos. La Organización Mundial de la Salud define violencia como el uso de la fuerza física y el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, contra otra persona, un grupo o comunidad, que cause o tenga la probabilidad de causar lesiones, trastornos psicológicos, trastornos del desarrollo y privación o muerte. Si estás sufriendo de violencia intrafamiliar o conoces de alguien que esté siendo víctima, comunícate al chat 1455 dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, o bien al número 149 de Carabineros de Chile. Perfecto. Nada más que agradecer a todos ustedes y nos vemos el próximo miércoles en este ciclo de charla organizado por el Centro de Educación Ciudadana de la Facultad de Derecho y Gobierno de la Universidad San Sebastián. Buenas tardes.